Y si te dijera que muchas personas alcanzan el éxito que soñaban y aún así se sienten vacías, quizá el verdadero éxito no sea llegar más lejos, sino descubrir quién eres mientras avanzas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice cómo debería verse una vida exitosa. Una buena casa, un buen automóvil, un trabajo reconocido, más dinero, más seguidores, más aplausos, más logros. Y no hay nada malo en desear crecer o alcanzar metas importantes. El problema aparece cuando creemos que nuestro valor depende únicamente de lo que conseguimos, porque entonces dejamos de vivir y comenzamos a competir. Competir con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con personas que vemos en redes sociales, incluso con versiones imaginarias de nosotros mismos. Y en esa carrera interminable olvidamos una pregunta mucho más importante. ¿Estoy construyendo una vida que realmente me hace feliz? Hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen tranquilidad. Otras tienen fama, pero viven con miedo. Algunas alcanzaron todos los objetivos que se propusieron, pero descubrieron que ninguna meta podría llenar el vacío que llevaban por dentro. ¿Por qué ocurre esto? Porque confundimos éxito con apariencia. Pensamos que el éxito se mide por lo que otros pueden ver, pero la paz, la alegría, la satisfacción, esas cosas no pueden comprarse ni fingirse, se construyen desde adentro. Imagina un árbol enorme. Todos admiran sus ramas, sus hojas, sus frutos, pero casi nadie observa sus raíces. Sin embargo, son las raíces las que sostienen todo. Si las raíces son fuertes, el árbol resiste tormentas. Si las raíces son débiles, cualquier viento puede derribarlo. Nuestra vida funciona exactamente igual. Los resultados que mostramos al mundo son las ramas, pero nuestras creencias, nuestros valores y nuestro carácter son las raíces. Y si esas raíces están sanas, todo lo demás tendrá un fundamento sólido. El verdadero éxito comienza cuando aprendes a respetarte, cuando haces lo correcto, incluso si nadie te está mirando, cuando puedes dormir tranquilo porque sabes que actuaste con honestidad, cuando tu palabra vale más que cualquier contrato, cuando eliges ser una buena persona incluso en los días difíciles. Eso también es éxito, aunque nadie lo publique, aunque nadie lo aplauda. Muchas veces pensamos, seré feliz cuando consiga ese trabajo, cuando compre esa casa, cuando gane más dinero, cuando encuentre a la persona indicada, y sin darnos cuenta posponemos nuestra felicidad para un futuro que nunca termina de llegar. Siempre aparece una meta nueva, otro objetivo, otra comparación, otra expectativa. Pero la felicidad no puede vivir únicamente en el mañana, también necesita existir hoy, porque si no aprendemos a disfrutar el camino, tampoco disfrutaremos el destino. Conozco personas que empezaron desde muy abajo, sin recursos, sin contactos, sin oportunidades aparentes. Lo que cambió en sus vidas no fue un golpe de suerte, fue una decisión, la decisión de trabajar en sí mismas, aprender, leer, escuchar, mejorar, ser disciplinadas, aceptar sus errores, volver a intentarlo. Eso ocurre primero por dentro, después empieza a reflejarse por fuera. Hay una diferencia enorme entre tener éxito y parecer exitoso. Hoy las redes sociales nos muestran únicamente los mejores momentos de las personas, las fotografías más bonitas, los viajes, los triunfos, las sonrisas, pero casi nunca vemos las noches difíciles, los fracasos, las dudas, las lágrimas. Y cuando comparamos nuestra vida completa con los mejores 5 minutos de otra persona, siempre sentimos que estamos perdiendo. Por eso es tan importante recordar que cada camino tiene su propio ritmo. No necesitas vivir la historia de alguien más, necesitas escribir la tuya. El éxito también significa aprender a levantarse, porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos atravesamos momentos donde pensamos que no podemos continuar. La diferencia no está en quien nunca se cae, está en quien decide volver a ponerse de pie. Cada fracaso puede convertirse en una lección. Cada obstáculo puede desarrollar una fortaleza que antes no existía. Las dificultades no siempre llegan para detenernos, muchas veces llegan para prepararnos. También es importante entender que el éxito no consiste en hacerlo todo. Vivimos creyendo que debemos aceptar cada oportunidad, responder todos los mensajes, estar disponibles para todos.
trabajar sin descanso, pero una vida llena de actividades no siempre es una vida llena de propósito. A veces decir que no también forma parte del éxito, porque protege nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud y aquello que realmente importa. El verdadero éxito aparece cuando tus acciones coinciden con tus valores, cuando la persona que eres en privado es la misma que muestras en público, cuando no necesitas fingir para ser aceptado, cuando puedes mirarte al espejo con tranquilidad. Esa clase de éxito nadie puede quitártela, porque no depende de una cuenta bancaria, ni de un cargo, ni de una moda. Depende de una persona en la que decides convertirte cada día. Quizás hoy sientas que todavía estás muy lejos de tus sueños. Tal vez las cosas no han salido como esperabas y eso puede desanimarte. Pero quiero recordarte algo. No eres un fracaso porque aún no hayas llegado. Mientras sigas aprendiendo, mientras sigas creciendo, mientras conserves la capacidad de levantarte una vez más, ya estás avanzando. El éxito no comienza cuando alcanzas la meta, comienza el día en que decides no rendirte. Pregúntate hoy qué clase de persona quiero ser, no solamente qué quiero tener, porque las cosas pueden perderse, los títulos pueden terminar, los negocios pueden cambiar, pero el carácter que construye permanece contigo y ese carácter será el que te permita empezar de nuevo cada vez que la vida lo exija. No olvides esto, los aplausos duran unos minutos, el dinero puede ir y venir, la fama cambia con el tiempo, pero la paz de saber que viviste de acuerdo con tus principios, esa permanece. Por eso no midas tu éxito únicamente por lo que has acumulado, mídelo también por la paz que sientes al despertar, por la gratitud que conservas, por las personas que has ayudado, por la integridad con la que enfrentas cada decisión. Porque una vida verdaderamente exitosa no es aquella donde todos te admiran, es aquella donde tú puedes sentir orgullo de la persona en la que te has convertido. Y cuando construyes esa riqueza interior, todo lo demás encuentra su lugar. Recuerda siempre, el verdadero éxito no empieza el día en el que el mundo te reconoce. Empieza el día en que decides convertirte en la mejor versión de ti mismo, incluso cuando nadie está mirando. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. No te olvides de suscribirte para seguir creciendo juntos con mensajes que inspiran y transforman. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.